Hola tejedores y tejedoras, bienvenidos a mi canal Anana Crochet y Namaste. El día de hoy vengo con un tutorial fácil y sencillo de realizar. Vamos a hacer este suéter o jersey y les voy a explicar el paso a paso. Entonces, para ello yo necesité 16 mandalas, que son estos. En mi canal de YouTube encuentran el tutorial y el paso a paso de cómo lo realicé. Obviamente realizamos también la forma cuadrada para que no tengan ningún inconveniente a la hora de realizar este suéter. Recuerden que el color de los mandalas depende del gusto de cada una y obviamente el color del suéter. En mi caso, este suéter es azul agua marina, que sería este. Y les voy a dar las medidas. Bueno, de ancho mide 46. Aquí está la medida. Ahora vamos a medir el largo. De largo mide 50 centímetros y aquí tengo la ayuda de Lucas que me está sosteniendo el metro. Él como siempre sale en todos los videos. Ahora les voy a dar la medida de la manga. La manga mide 45 centímetros y vamos a hacer el ancho de la manga, que sería 18. Entonces, estas son las medidas. Más o menos, estas son las medidas para un suéter talla M. Yo soy más que una talla M, talla L. Recuerden que el tamaño de los mandalas, de estos, depende del grosor de la aguja y depende también de la lana. Entonces, les voy a dar ahora la medida del mandala. Entonces, nuestro mandala termina en esta parte, o sea, aquí, y nos daría aquí 20 centímetros. Entonces, obviamente de largo, de ancho, perdón, también tiene que dar lo mismo. $20 centímetros. Entonces, vamos a iniciar. Bueno, entonces vamos a realizar nuestro jersey. Recuerden que si ustedes necesitan una talla más grande, lo que pueden hacer es lo siguiente. Pueden hacer las vueltas necesarias hasta encontrar la talla que ustedes necesiten. Recuerden que el tamaño del mandala depende de la aguja, depende también de la lana con la que vamos a realizar nuestro trabajo. Este trabajo, este suéter que yo realicé, lo hice con aguja de 5, como siempre lo realicé con sobrantes de lana, obviamente con el mismo grosor de esta lana. Y también pueden realizar el mandala de diferentes colores, como en este caso, o de un solo color. De igual manera, el color del suéter pueden realizarlo de otro color. Yo voy a realizar el suéter, los voy a hacer con una muestra, puesto que este suéter es mío y pues no vale la pena realizar otro igual. Les voy a hacer la muestra con ese, entonces vamos a hacer de cuenta que estos son los mandalas. Aquí vamos a utilizar 4 grupos de 4. Este representa la espalda, este representa la parte de adelante, este sería las mangas y aquí faltaría la otra que vamos a coserla. Les voy a enseñar cómo se cose. Entonces vamos a empezar a coser y después les explico cómo va a ser el armado de nuestro suéter. Bueno, aquí yo ya tengo mi aguja debidamente ya enhebrada y vamos a coser nuestros granis. Entonces vamos a coser el derecho con el derecho, el revés queda por fuera y vamos a organizar de que queden perfectamente bien y vamos a empezar a coser. Vamos a coger aquí la punta de este granny y la punta de este granny. Y aquí vamos a hacer el nudito de seguridad. Ahora vamos a coger la hebra de afuera con la otra hebrita de afuera del otro lado.
la de acá y la de acá. Entonces, esta hebrita con esta hebrita. Esta hebra con esta hebra. Esta hebra y esta hebra. Y así nos vamos hasta coser esta parte y cuando llegue aquí regresamos. Bueno, yo aquí ya llegué al final y me falta esta parte con esta parte. Vamos a hacer el nudito y vamos a apretar. Recuerde que no quede apretado para que el tejido nos quede bonito. Ahora vamos a abrir nuestros mandalas y vamos a ingresar nuestra aguja aquí para perder nuestro hilo y esconderlo. Entonces así. Y así es como nos queda. Ahora vamos a cortar. Entonces ya tenemos estos dos que serían estos dos y vamos a coserlos con estos dos que serían los dos de aquí arriba. Entonces vamos nuevamente. Este es el derecho, este es el derecho, el revés queda por fuera, el revés por fuera y vamos ahora a coserlo por toda esta parte hasta llegar acá. Entonces vamos a coserlo igual como les expliqué. Cuando cosa esta parte de los mandalas o esta partecita, regresamos para realizar el resto del jersey. Bueno, yo aquí ya llegué a mi final y solo es hacer el nudo. Voy a abrir nuestro trabajo y voy a perder el hilo aquí. Y bueno, y así es como nos queda nuestros mandalas cosidos. Ahora vamos a empezar a armar nuestro suéter. Yo tejí este jersey con aguja de 5. Este jersey es con aguja de 5, pero la muestra la voy a tejer con aguja de 4 porque el hilo es muy delgado, entonces con una de 5 pues no quedaría bien. Entonces dejo la aclaración. El jersey este grande lo tejí con aguja de 5 y la muestra la voy a tejer con aguja de 4. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a subir, vamos a darle alce a nuestro jersey o a nuestro suéter y yo realicé 2 filas de punto grande. Entonces aquí me adelanté y realicé 2 filas. Y de igual manera tengo que hacerlo aquí en esta parte que es la que vamos a realizar. Recuerden que lo ancho del cuello ya depende del gusto de cada una. Si ustedes quieren empezar a hacer digamos, a tejer desde esta parte o desde esta parte. Si digamos lo quieren un poquitico más abierto desde acá o más cerrado acá. Ya como desee cada una de ustedes. Aquí yo me voy a dirigir aquí a la esquina y voy a asegurar mi hilo y voy a subir aquí con 3 cadenas que representan un punto alto. 1, 2 y 3. Y dentro del mismo espacio voy a realizar 2 puntos altos más. Entonces vamos con 2 y con 3. Ahora me voy a dirigir al próximo espacio y voy a realizar exactamente lo mismo. 3 puntos altos dentro del mismo espacio. Vamos 1, vamos 2 y vamos 3. Y nos faltaría aquí el último. Entonces vamos a hacer 3 puntos altos. Entonces vamos a hacer 1, 2 y 3. Y así es como nos queda. Ahora nos toca hacer la segunda fila que sería esta.
Vamos a subir con 1, 2, 3 cadenas y dentro de este espacio vamos a realizar 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Ahora dentro de este espacio vamos a realizar 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Y aquí en el final vamos a realizar un punto alto. Y así es como nos queda. Entonces ya tenemos aquí el alce de nuestro suéter y voy a hacer una cadena de seguridad y voy a dejar el hilo para coser. Y vamos a cortar y así es como nos queda. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coser esta parte con esta parte, o sea, vamos a unir esta parte acá, vamos a coser esto acá y vamos a coser esto aquí, como les expliqué anteriormente. Entonces, para coserlo tenemos que hacer exactamente lo mismo. El derecho queda adentro, el revés queda por fuera y vamos a coser esta parte. Vamos a coser acá y vamos a coser aquí. Entonces, cuando tenga cosido, regresamos. Bueno, así es como nos está quedando nuestro suéter. Ya lo cosimos de esta parte. Y ahora lo que vamos a hacer es abrirlo. O sea, esta es la parte de adelante, esta es la parte de atrás. Vamos a abrir y vamos a poner un separador donde queda la mitad. Entonces, en este caso, la mitad sería en este espacio, en este lado. Y ponemos un ganchito o ponemos un pedacito de lana. Y de igual manera aquí. Entonces aquí sería nuestra mitad. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a coser nuestras mangas. Entonces ya sabemos que esta parte es el revés. Entonces aquí queda al revés y nos vamos a situar. La mitad de este lo vamos a situar aquí en la mitad del gancho. O sea que aquí es donde debemos coser. Entonces esta es la mitad de nuestra manga, aquí es la mitad de nuestro suéter y aquí es donde vamos a coser. Entonces vamos a coser todo esto y de igual manera en el otro lado vamos a coser también esta parte. Entonces aquí podemos ponerle aquí un ganchito, podemos poner aquí un ganchito y otro ganchito y simplemente es coser esta parte. Cuando tenga cosida esta parte, regresamos. Bueno, entonces ya terminé de coser las dos mangas, esta parte y esta parte. Y vamos a hacer esto. Entonces, así es como nos está quedando nuestro suéter. Entonces, esta es la parte de adelante, esta es la parte de atrás y estas son las mangas. Ya si digamos ustedes quieren la manga 3/4, la quieren más larga, entonces podrían hacerlo solamente quitándole este mandala y solamente dejándole este. O si quieren la manga larga, pueden hacerlo así, como en este caso. Entonces aquí simplemente es asegurar de que todo coincida perfectamente y es coser esta parte, toda esta parte hasta acá. Entonces vamos a coser también esta parte de nuestro suéter. De igual manera en esta parte vamos a coser. Cuando tenga cosido nuestro suéter, regresamos. Bueno, entonces así es como nos está quedando nuestro jersey. Nos está quedando muy bonito. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Aquí en la manga, yo al final de la manga lo que hice fue 1, 2, 3, 4 filas o 4 vueltas de punto granny. Entonces digamos que aquí ya ustedes se pueden medir el jersey
y ya ustedes miran si la manga está de acuerdo al gusto de ustedes o si que hay que hacerle alguna variación, si hay que coser otro poquito o simplemente dejarlo así. Entonces les voy a explicar cómo lo tejí. Aquí me voy a parar, puede ser aquí en esta parte. Y hago mi nudito de seguridad. Y simplemente vamos a subir con 1, 2 y 3. Vamos a hacer 3 cadenas que representan un punto alto y dentro del mismo espacio vamos a hacer 2 más, o sea en total 3. Entonces así nos queda. Vamos al próximo espacio, vamos a hacer lo mismo, punto granny. Entonces son 3 puntos altos en el mismo espacio. Aquí en cada espacio vamos a hacer un punto alto, perdón, sí, un punto alto, 2 más, serían 3 en total. Y aquí de igual manera nos vamos escondiendo las hebritas que nos vamos encontrando. Perdón. Y así nos vamos alrededor de nuestras mangas. Entonces, cuando llegue aquí, regresamos. Bueno, yo aquí ya llegué a mi final y simplemente es ingresar a las primeras 3 cadenas. Aquí a la primera cadena que realizamos, nos vamos con un punto deslizado y nos vamos a ir con punto deslizado hasta este espacio. Entonces nos vamos así y nos vamos así. Y ya cuando estemos aquí en este espacio, nuevamente continuamos con los 3 puntos altos que representan un punto grande. Y así nos vamos alrededor de nuestra manga realizando las vueltas necesarias hasta encontrar el largo que ustedes desean. De igual manera lo vamos a hacer en esta manga. Ahora, aquí de igual manera vamos a realizar lo mismo. Yo aquí realicé, esta es la vuelta del punto granny, del mandala, o sea que esta no la cuento. Y de aquí vamos a contar 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces yo realicé 5 vueltas de punto granny aquí en esta parte. Y de igual manera, como les digo, ustedes también pueden realizar las vueltas que sean necesarias hasta alcanzar el largo. Entonces les voy a dar el ejemplo aquí de cómo vamos a tejer. Bueno, aquí nos vamos a parar en esta parte, puede ser aquí en esta parte de nuestro suéter, y vamos a hacer un nudito. Entonces aquí vamos a hacer el nudito para asegurar nuestro hilo y vamos a hacer exactamente como lo realizamos en nuestra manga. Aquí vamos a subir con 3 cadenas que representan un punto alto y vamos escondiendo el hilito. 1, 2 y 3, y dentro del mismo espacio 2 puntos altos más, que serían 3 en total. Entonces vamos con 2 y vamos con 3. Ahora aquí en este espacio nuevamente vamos a hacer 3 puntos altos. Aquí en este espacio 3 puntos altos y vamos escondiendo este hilito, lo vamos a esconder para esta parte, para este lado, y vamos a hacer 3 puntos altos. Y seguimos acá con 3 puntos altos.
Y aquí nuevamente 3 puntos altos. Todos esos hilitos que nos encontramos nos vamos escondiendo y así nos vamos alrededor de nuestro suéter hasta y así nos vamos alrededor de todo nuestro suéter hasta encontrar el largo que ustedes desean. Entonces, cuando tengamos el largo del suéter y las mangas, volvemos para realizar nuestro cuello. Bueno, y para nuestro cuello vamos a hacer exactamente lo mismo. Aquí yo tengo el cuello de mi suéter, lo realicé también con punto granny y realicé 1 y 2 vueltas en mi cuello. Entonces, de igual manera lo voy a hacer acá. Entonces, aquí voy a ingresar, aquí puede ser a este espacio y de igual manera vamos a asegurar nuestro hilo y vamos de igual manera a subir con 1, 2 y 3. Vamos a subir con 3 cadenas y vamos a hacer 2 puntos altos más que representan, que ya serían 3. Entonces aquí ya tenemos 3 puntos altos. Aquí ingresamos al próximo espacio, perdón, y realizamos 3 puntos altos. Digamos que en esta parte quiero hacer una disminución, entonces no voy a tejer acá y simplemente sigo en esta parte y realizaría los 3 puntos altos. En caso tal de que deseen hacer una disminución, continuamos en nuestro próximo espacio 3 puntos altos y vamos escondiendo estos hilitos que nos vamos encontrando y vamos a hacer aquí 3 puntos altos. Y así nos vamos alrededor de todo nuestro cuello hasta realizar las vueltas que ustedes desean. En mi caso, aquí fueron 2 vueltas, puesto que esta es la del mandala, perdón. Entonces serían 1, 2, 3, perdón, 3 vueltas, 1, 2 y 3. Y esa sería la del mandala, o sea que sería en total 4. 1, 2, 3, 4. Entonces aquí ya nos faltarían 3 vueltas más o las que ustedes deseen. Y pienso que esto sería todo. Entonces espero que les haya gustado este pequeño tutorial. No se les olvide suscribirse, comentar, compartir, darles mucho like y sobre todo darle mucho amor. Gracias por estar aquí en Ana Crochet y Namaste. Bye.